Son las 7:38, ¿no? Ya eso, como queda grabado, espero que quede para todos, y si no le especifican a sus compañeros, ¿no? ¿Cuáles son los productos que quiero que me entreguen? Son 3 productos que me entreguen paso a paso, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el orden. El primer punto es cada participante organizará 20 tablas de una sola variable, ¿no? O sea, cada uno de ustedes ha escogido un departamento, entonces tienen que escoger y elaborarme 20 tablas, ¿no? Cada tabla deberá estar acompañado de un gráfico y una descripción. La idea está en que cada tabla, el gráfico y su descripción debe estar en una sola hoja, ¿no? Y lo que tienen que hacer es, en Excel, es la versión que estamos viendo, es como si ustedes estuvieran... El Excel es una hoja de trabajo, ¿no? Es una forma para que ustedes pueden escribir, redactar algo, pueden hacer cuadros, tablas, etcétera, ¿no? Que poco a poco nosotros vamos a introducirnos a ella. No es que les enseñe Excel, no es mi intención. No conozco, no podría enseñarles Excel, salvo algunos detalles nada más, ¿no? Pero yo más bien les pediría que por su cuenta trabajen en el Excel, ¿no? El Excel es muy versátil, muy útil, además que es una hoja de trabajo, es también una calculadora, ¿no? Y en estadística y en otras actividades, digamos, de política de decisiones, para hacer balances, ¿no? En el plano contable, para hacer proyecciones en el plano administrativo, gerencial o de un proyecto, es muy útil, ¿no? Antes era un poco más restringido, pero cada versión nueva se hace más útil, ¿no? En el medio se utiliza diferentes plataformas matemáticas que son exclusivamente estadísticas, ¿no? El más conocido de repente que utiliza el propio INEI es el SPSS. Otro que es versátil también, que lo pueden encontrar en versión gratuita por 30 días, cada 30 días tendrán que renovar, es el Minitab, ¿no? Y después encuentran ustedes diferentes versiones, ¿no? O software o paquetes que le permitan hacer uso de la estadística ya más especializada o aplicada, ¿no? Pero el Excel ha incorporado muchas de las herramientas que otros paquetes estadísticos lo tienen. Entonces, cada versión ha mejorado, ¿no? Bueno, pero hay que introducirse y estar actualizándose, ¿no? Sobre eso. Yo conozco lo básico, nada más. Bueno, entonces, usted lo que tiene que hacer es trabajar en Excel, tal como lo hace el INEI en sus cuadros resultados del censo. Lo pueden hacer es copiar y pegar, ¿no es cierto? El copy y pega les sirve para que ustedes puedan, bueno, no estar digitando número por número, ¿no es cierto? Cantidad por cantidad, simplemente lo que tienen que hacer es acomodarlo. Te pueden demorar un poco más, un poco menos, pero no es más, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer. Luego de eso, no te preocupes, Elías, ya estás acá, que es lo más importante. Bueno, y entonces ahí está, como son 9, bestial, cada uno es un grupo, ¿no? O sea, si hubiera más, se forma en grupos, pero acá es suficiente, los 9, cada uno es un grupo, ¿no? Tienen que hacer, como digo, 20 tablas de una sola variable, y luego lo que tienen que hacer es presentación de una monografía, presentación de diapositivas y presentación de un artículo sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, la monografía, ¿no es cierto?, ¿en qué consiste? Esto es un esquema que podríamos resumir de lo que tienen ustedes en acá, ¿no es cierto? Ustedes tienen por acá manual guía para la elaboración de una monografía,
¿no? Podrían tener esa guía también, ¿ok? Pero yo creo que lo que estoy presentando acá es suficientemente versátil como para hacer más práctico, ¿no? Para nosotros. El total debe tener más o menos 26 páginas, pueden ser más, ¿no? Pueden ser menos, pero 26 más o menos es la cantidad. Una carátula, que es la que ustedes conocen, que han presentado en diferentes trabajos. Tiene que haber un índice o contenido del tema. Luego tienen que hacer una presentación. Y acá yo les pongo como para que ustedes se encuentren vía internet o el diccionario, qué diferencia entre la presentación de una monografía, si es necesario hacer un prefacio, una introducción o un prólogo, ¿no? Una introducción o un prólogo. Pero lo que yo les pido es una presentación, ¿ok? Eso es lo importante. El contenido es de 20 páginas, como les he dicho. Si yo quiero 20 tablas, significa que cada tabla, con su gráfico y su descripción, debe estar en una de ellas. Si yo les pido 20, será pues 20 páginas del contenido. A manera de conclusión, pueden hacer ustedes un comentario final, una página. Las referencias, o que es menos, de repente han utilizado solamente 2 o 3 referencias, entonces es ni 2 ni 3 líneas o ni media página. Y anexo, ¿no? Si es que ustedes quieren agregar algo adicional, ¿sí? De total de 26 páginas. Acá lo que falta indicarles es en Word, ¿sí? En Word, ¿sí? No pueden presentarme en el Excel, sino en Word. Ese es un trabajo además interesante. Acá significa que van a aprender a construir una tabla a partir de los resultados del censo, ¿no? Eso es lo que les estoy pidiendo. Y después del Excel, transportarlo o pegarlo si quieren al Word. Y como yo les estoy pidiendo que sea una página, eso es parte de lo que van a hacer. Ustedes dirán, falta mucho para hacer su tesis, pero en su tesis es lo que van a tener que hacer. La presentación de tablas, de presentaciones estadísticas, de gráficos, que lo van a trabajar en Word, pero después lo van a tener que pasar al Word, ¿no es cierto? De Excel al Word. Entonces ustedes tienen que aprender a acomodar las tablas, ¿no es cierto?, en el Word y en los espacios correspondientes, ¿no es cierto? Entonces es un pequeño ejercicio que también tienen que hacer, o sea, guardar la forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tengo que observar la forma, cómo lo traslado, ¿no? Y bueno, esa es la monografía. Entonces, esa monografía, que es básicamente la presentación, la clave está en la tabla, el gráfico y su descripción, ¿no? Un segundo producto es la presentación de las diapositivas, que son 6 nada más cada uno, porque ustedes tienen que aprender a hacer síntesis. De las 26 páginas de la monografía tienen que reducirlo a 6, ¿no? Una carátula en el PPT, una pequeña presentación, el contenido, que solamente les pido 3 diapositivas, y conclusiones una página, total 6, ¿no? Pero yo les pido 20 páginas. Ok, ¿cuál es para ustedes lo más importante? Pues son las tablas más importantes, ¿no? Que crean ustedes pertinentes, ¿no? Claro, en la diapositiva no presentar todo, ¿no es cierto? Este paso, ¿no es cierto?, de una monografía a una diapositiva, imagínense más adelante, en vez de monografía va a ser la tesis, ¿no? La tesis, ¿cuántas páginas tendrá? Supongamos que tenga 100 páginas para redondear. Ustedes cuando defiendan su tesis, cuando expongan, como lo han hecho de repente en otros cursos para exponer monografías, ¿no? Es algo similar. En la tesis, ustedes presentan la tesis, se lo aprueban y dicen, ok, ahora pueden ir a defenderlo, ¿no? Públicamente. Bueno, ahora se hace virtualmente, ¿no? Cuando ustedes terminen su carrera, probablemente ya sea presencial, pero yo supongo que sí va a seguir siendo virtual, ¿no? Virtual o presencial, igual tienen que hacerlo con diapositivas, ¿no? Entonces, las 100 páginas, ustedes tienen que reducirlo pues a 20, 30 diapositivas. Entonces, tienen que tener una capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, en los diferentes cursos supongo que les estarán enseñando cómo se presentan diapositivas. No se presentan pues
párrafos enteros, llenar toda la diapositiva, sino tiene que ser lo más esquemático posible. Debe estar sintético, ¿no? Entonces, por eso de 26 páginas de una monografía, quiero que lo reduzcan a 6, ¿no? Te voy a apelar a su capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, esto es a modo de ejemplo en pequeño a lo que va a ser más adelante su tesis y su presentación. Pero además, poco a poco, ya, no sé si en la UCH es obligatorio presentar un artículo, pero les pediré un artículo. Un artículo que solamente, por la manera breve, viene a ser 6 páginas. Título, resumen de palabras claves en una página, una introducción en media página, el contenido en 3 páginas, conclusiones en una, referencias en media página, en total 6 páginas, ¿no? O sea, en otras palabras, del trabajo monográfico, que es el más voluminoso, tienen que hacer una síntesis para hacer una presentación y hacer un artículo, porque es importante que ustedes todos aprendamos, ustedes aprendan a difundir sus resultados, ¿no? Esto no es la monografía en sí misma no es investigación, ¿no es cierto? Pero es parte del proceso de investigación. Entonces es útil para encontrar resultados, ¿no? Una tesis, por ejemplo, tiene antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación y también el marco teórico es recoger información y hacer síntesis, comentarios sobre ella. Bueno, la monografía de alguna manera es eso, ¿no es cierto? Solo que en este caso, como por el curso de Estadística y Probabilidades, estamos trabajando la información censal, ¿no es cierto? Ya está. Lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, de lo que hemos mostrado la semana pasada, cuáles son, primero ya escogieron el departamento, ¿no es cierto? Y el departamento yo les he pedido, la clase pasada estábamos comentando, cuál es la variable que les va a interesar, ¿no es cierto? Si ustedes ya tuvieran algo más avanzado, por ejemplo, el viernes, podemos hacer un pequeño paréntesis de 10, 15 minutos, y si alguien tiene avanzado, alguien me lo presenta para hacer comentarios, si está en buen camino o tiene que hacer algunos ajustes. ¿Okay? De todas maneras, yo les voy a presentar a modo de presentación qué es lo que quiero que hagan, ¿no? Bueno, acá, bueno, había puesto el examen parcial que ya hemos quedado. ¿Qué día va a ser? A ver, de una vez adelantemos la idea. Nosotros hemos empezado la semana pasada, ¿no es cierto? El día 12, ¿no es cierto? Hoy estamos 19, estamos en la segunda semana, ¿no? Primera semana, segunda, tercera es el 26, la cuarta, el 2 de junio, 5 el 9 de junio, el 6 es el 16 de junio, la séptima semana, 23 de junio, y después tenemos el 30 de junio, la octava semana. Y terminamos el 2 de julio, ¿no es cierto? El 2 de julio, de nuestra última clase. Entonces, una posibilidad... sorry, entonces esta no sería... Aclaramos, es la semana 4 y esta es la semana 8, ¿ya? Sorry. Estoy hablando de los casos formales. Bueno, y ese es también la semana 8, ¿no? Gracias por la precisión, señorita Miriam, ¿no? Ok, entonces, eso significa que la semana 4 tienen que avanzar ustedes en la monografía, lo que tienen, y la última semana son las diapositivas y el artículo, ¿no? Bueno, gracias por esa aclaración, y ahora lo que me falta, estamos viendo la fecha del examen parcial, ¿no? Entonces yo les pido lo siguiente, ¿no? Para tener clases la semana 4,
o sea, el miércoles 2 y el viernes 4 para hacer clases, seguir haciendo clases. No sé si a ustedes les conviene que les tome el examen el sábado, ¿no? ¿Sí? El sábado, en este caso sería el 5 de junio. ¿Sí? Y la hora sería más o menos, yo les daría, el examen sería de hora y media, la duración total. Les podría dar una ventana de, digamos, máximo de 3 horas, ¿no? Por motivo de trabajo, que sea si ustedes laboran. Entonces podría ser, la ventana podría ser algo así como de 7:30, ¿no es cierto? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, ¿no es cierto? La ventana sería de esa forma, pero el examen es de 90 minutos. Bueno, ustedes creo que ya tienen esa experiencia de que ustedes podrían, ¿no es cierto?, tener llámese empiezan, por X razón, empiezan a las 8, ¿no? Entonces, si empiezan a las 8, tienen hasta las 9:30, ¿no? Nada más. Si alguien entra por razones también 8:30, ¿no? Tenía 8:30, 9:30 hasta las 10 de la noche, ¿no? Y el que entra a las 9 de la noche tendría a las justas la hora y media, ¿no? 9, 10, a las 10, 10:30, 90 minutos, ¿no? Pero bueno, tienen para que no entren pues angustiados justo a la hora y media, ¿no es cierto? A la hora en punto. En el entendido que ustedes trabajan, ¿sí? Ya. No sé si estamos de acuerdo, se los dejo así, ¿ya? Para tener la semana 4, tener clases, ¿no es cierto? Propiamente. De igual manera haríamos en el examen final. En el examen final, ¿no es cierto?, tendríamos el día 1, 2, 3 de julio, ¿no es cierto? El sábado, ¿no es cierto? 03 de julio. ¿Sí? Que es la semana última, la octava semana, ¿no es cierto? También sería igual, va a tener las mismas características de 7:30 a 10:30 y el examen de 9, 90 minutos. Cosa que así yo el día domingo califico, ¿no? Y entrego las notas el domingo o el lunes, a más tardar. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece la propuesta? ¿Algún detalle? ¿Alguna consulta? ¿Están de acuerdo? ¿Algún problema? ¿Alguien se le corta? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le Javier. escucho, joven Moisés. ¿Qué tal? Profesor, disculpa, viendo ahorita lo que está dejando para hacer la monografía, este, en la semana 4 estaríamos presentando toda la monografía, o puede ser una parte y hasta la semana Un 6 avance. más un avance. Sí. Ah, ya, un avance de la monografía. Ajá. Ya, Sí. correcto. Ya, correcto, correcto. Gracias. No, no, está bien las aclaraciones. ¿Sí? Eso sería. Profesor, una consulta. Ok, José Antonio. Son en total 3 trabajos que se van a presentar en el curso, Ajá. Sí. que es la monografía, la presentación de las diapositivas y un artículo, dice, ¿no? Sí. Ujú. Ya. ¿Cómo le llaman? Un combo, Mm, ¿no? Un combo. claro. O sea, el tema es el mismo. No es que ustedes me van a hacer, vuelvo a repetirles, ustedes tienen, el trabajo de fondo es la monografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Cuando han llegado ya a las conclusiones, todo, ya saben qué es para usted lo más importante, ¿no? Entonces, el pequeño trabajo acá es de seleccionar los cuadros del INEGI, del censo 2017, convertirlo en tablas de una sola variable y con eso solamente hacerle su gráfico y su descripción, ¿no? O sea, ¿qué variables vamos a utilizar? La que ustedes quieran,
No hay ninguna preferencia, si está bien, está mal, si es importante, no es importante, la que ustedes crean conveniente. Vayan escogiendo, y esa es parte de una investigación, si les interesa algún área del censo, que hay temas sociales, económicos, culturales, familiares, ¿no? De salud, de vivienda, de hogares, ¿no es cierto? La que ustedes pueden interesarles, ¿no? O curiosear nada más, ¿no es cierto? Como lo han hecho con respecto al departamento. Yo no he dicho que no les he pedido tal o cual departamento, sino que ustedes escojan. ¿Cómo he escogido tal o cual departamento? Porque les ha parecido, pues, de repente ustedes son de ese lugar, de ese departamento, o sus papás, o su chica, o su chico vive por ahí, entonces quieren curiosear, pues, qué hay en ese lugar, nada más. Entonces es una curiosidad por ahí. La curiosidad, ¿no es cierto?, es el primer paso para la investigación, ¿no? Igual manera, ahora ustedes tienen conjunto, en cada cuadro tienen un montón de variables a escoger, escojan la que ustedes crean interesante, ¿no? También por curiosidad, si gustan, ¿no? Cuando ustedes ya tienen definido un tema para investigación, que lo van a hacer pues en los siguientes ciclos, ahí sí saben qué información buscar. Ahora todavía un poco, yo les he pedido el censo del 2017, ¿no? Y para que se aprenda a buscar información, ¿no? Estamos aprendiendo eso. Entonces, todo el trabajo está acá, esencialmente, ¿no? Lo demás se dice es un trabajo, diríamos, de gabinete, porque presentar la diapositiva, 26 páginas, pasarlo a 6 páginas, bueno, ese es el trabajo. Es un trabajo de gabinete, ¿no? La carátula, algunos dirán, es la misma carátula de la monografía, si gustan. A otros le ponen con un fondo de imágenes, ¿no es cierto? En fin, ya también es criterio de ustedes. La presentación es una síntesis de esta presentación que está acá, o es la misma. La presentación de acá es media página, ¿no? 20 líneas, 15 líneas. En la diapositiva la presentación tiene que ser más sintética, ¿no? Más breve. Y el contenido que viene a ser, en el contenido son las diapositivas, los cuadros o las gráficas que ustedes quieran. De las 20 que han trabajado acá en la monografía, seleccionar pues 3, digamos, que son las más importantes o las más relevantes, las más significativas, las que les ha despertado la mayor curiosidad, en fin. Y en la diapositiva ustedes basta poner el cuadro o la tabla, basta poner el gráfico, ¿no? Y el comentario es oral, ¿no es cierto? Y al final es a modo de colofón cuál es la conclusión que ustedes sacan, ¿no? De eso. Entonces, este esquema que les estoy presentando acá, en la diapositivas, es lo que ustedes en el futuro van a presentar en su tesis, ¿ya? Entonces acá es un pequeño ensayo, ¿no? De hacer de 26 diapositivas, 6 nada más. Y lo tercero, que es un producto, yo estaba preguntando, el año pasado, la universidad, mejor dicho, el anteaño pasado, bueno, de la fundación de la universidad está muy motivada para hacer congresos, conferencias, seminarios nacionales e internacionales sobre investigación, ¿no? Y el año pasado formalizó o le dio continuidad al SHIRCON. No sé si ustedes cuando ingresaron participaron en el SHIRCON, que es un congreso internacional sobre ciencias y humanidades, ¿no? Y el año pasado, por motivos, llamemos lógicos, de la pandemia, no se pudo realizar. Entonces estaba consultando si para este año lo van a realizar, me dicen que sí, ¿no? Que sí lo van a realizar. Entonces, el anteaño pasado le pedían de manera obligatoria a los chicos del 5º semestre para arriba que presenten por lo menos un avance, ¿no es cierto?, de sus trabajos, que pudieran presentar algo por escrito, ¿no? Y por supuesto, tenía carácter obligatorio. Probablemente también el próximo semestre, o sea, en el segundo semestre del año, es que se organiza este SHIRCON. Entonces, probablemente ustedes estén obligatorios a inscribirse, y eso yo me parece muy importante que lo hagan. Y de repente, no este trabajo, sino esto podría ser parte de un trabajo futuro que para el siguiente semestre podrían presentar, por ejemplo, ¿no? Personal o en grupo lo pueden hacer.
¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que estarse acostumbrando a tener, además de una monografía que se debe convertir en tesis, además de una presentación que es, a ustedes en cualquier momento les van a invitar a dar charlas, conferencias sobre algún tema, ¿no? Tienen que aprender a hacer síntesis y también les van a pedir que escriban un artículo. Acá yo estoy pidiendo 6 páginas. En los artículos en una revista nacional o internacional les pedirán pues 10, entre 10 y 20 páginas, ¿no? Ahora yo modestamente les pido 3, ¿no? Porque es concentrado en tablas y gráficos, ¿no? De repente en otro curso les piden algo similar, pero de conceptos y contenido, y con esto lo pueden combinar, ¿cierto? Sería interesante. Acá la idea es, repito, de leer una tabla correctamente, en este caso vamos a llamarle cuadro del censo, y después construir tablas. Ese es el objetivo del trabajo monográfico. Luego es hacer la síntesis y luego es aprender a escribir artículos que tiene, si se dan cuenta, algún formato ligeramente diferente a la monografía, pero es casi lo mismo, o sea, el mismo tema lo reducen nuevamente 26 páginas, en diapositivas 6 páginas, 6 diapositivas, 26 páginas de monografía, en 6 páginas en texto, ¿no es cierto? Que es un artículo, ¿no? Y bueno, esa es la idea, no es que sean 3 temas diferentes, es el mismo tema, solo que en 3 formatos. Un formato de monografía, un formato de diapositiva y un formato de artículo, ¿no? Y ustedes ya... Profesor, disculpe. Sí, te escucho, Lenín. Sí, sí, lo que pasa es que en el grupo que estaban comentando mis compañeros, quería trasladarle la idea de que si es que se podría realizar de repente en grupos de 2 o de 3 para de repente aminorar la carga, porque resulta que en el otro curso también estamos con varios trabajos y puede ser que como que la carga es un poquito, o sea, para uno solo de repente podemos repartirlo entre 2 o 3. O sea, A ver, ¿dónde está la carga más pesada para ustedes? O para ti, Lenín. ¿Qué es lo más complicado para ti? Bueno, yo en realidad lo veo algo práctico, pero quizás por ahí la estructura de armar el trabajo, digamos, respetando todas las normativas, de repente las normas APA, ¿no? Cómo vamos a elaborar el trabajo como debe ser, pues puede ser que tome un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, veo que si es el mismo tema, pues yo creo que está como que vamos yendo paso a paso y se va avanzando, pero como también tenemos trabajos de otros cursos, creo que es ahí donde ya tenemos como que ya se genera una carga de repente, por los 2 trabajos en simultáneo y las prácticas, ¿no? Yo les sugiero lo siguiente, miren, lo que pueden hacer ustedes, ¿no es cierto?, es juntarse de 2 o afines y repartirse el trabajo, ¿no? Algunos de ustedes son más hábiles en Excel que otros, ¿no? Entonces juntan 2 y el que es más hábil en Excel les hace la tabla. Entonces les ahorra el tiempo en ordenar la información, ¿sí? O sea, le hace el de su departamento y el del departamento del otro, ¿no? Entonces júntense con otro que es más hábil escribiendo o redactando. Entonces, esa persona, ¿no es cierto?, que es más hábil redactando, le ayuda al otro en la redacción de la descripción de las partes. Nada más. La descripción, si ustedes escriben una tabla, escriben todas. Lo que pasa es que ahora no les voy a decir, pero en la siguiente clase les comentaremos cómo poder redactar, ¿no? ¿Qué es lo que pido realmente? ¿Por qué? Porque eso... ¿qué es lo que pasa? Si lo hago ahora, ¿no es cierto? Ustedes van a... lo que quiero es que lo procesen, como lo estaban haciendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, de repente, el día viernes, les hago el ejemplo de cómo hacerlo, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no es nada complicado, ¿ya? En lo que más se van a demorar, presumo yo, por la especialidad misma que ustedes tienen, es en buscar la variable, ¿no? Entonces, de repente, por ahí están más confusos, ¿no?
Entonces, lo que quiero que ustedes, por eso les he pedido de la semana pasada que busquen el departamento, y encontré el departamento. Entonces, de la semana pasada les he dicho, vean qué variable es la que les interesa a ustedes, ¿no es cierto? Leer una tabla, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando yo les se los muestre mañana, después de haber procesado algo este detalle, ustedes se van a dar cuenta lo fácil que es, ¿ya? Sí, Elías. ¿Querías comentar, Elías? Sí, sí, profesor. Buenas noches. Sí, yo creo que más que nada, y también comparto lo mismo de mis compañeros, la incertidumbre es un poquito porque sí sabemos de qué se trata una monografía, pero los contenidos, o sea, el ejemplo del contenido, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, Ah, sí. tal vez las 20 hojas nos toman como una sobrecarga, Ujú. pero si tal vez nos puede mostrar una hoja o un trabajo de ejemplo que ya se ha desarrollado, Así tal es. vez podemos ver que lo que más llena la hoja o lo que más toma del Esta tabla trabajo es gráfica, la tabla y el solamente hay enlace. una pequeña Ah, descripción o una interpretación. O sea, eso sí nos gustaría ver porque eso nos ayudaría a proyectarnos o a calcular cómo es que vamos a hacer el ya. trabajo y tal vez Y lo, podemos tomarlo de mejor manera. ok, entonces yo les doy el tiempo para que lo piensen en la búsqueda de las variables, y el viernes les hago el proceso, ¿sí? O sea, nos dedicamos media hora más o menos en darles el procedimiento, ¿ya? De cómo ustedes van pensando, cómo buscar la variable, ¿de acuerdo? Y es cierto, pues, ustedes pueden decir, caramba, ¿cómo se busca? Yo estoy, cada vez que doy este trabajo, yo recuerdo también cuando empezaba en mis primeros pininos en investigación y tenía que buscar la variable, ¿no? Entonces yo me abrumaba, ¿no? Abrumarse significa que cuál escojo, ¿no es cierto? ¿Cuál es más importante una que otra? Y a veces uno tiene los extremos. Ninguna es importante o todas son importantes, ¿no? Entonces, como ustedes encuentran 10, 20, 30 variables, dicen, todas son importantes. ¿Cuál me puede interesar? Ah, bueno, lo que yo les digo es que se busca al azar. Se empieza con uno, con cualquiera. Por eso les digo, no es importante ahora, ¿no? Sino que a partir de escoger una variable, ya cómo empiezan a ordenarlo, ¿no? Y eso se lo vamos a hacer el viernes y se van a dar cuenta que no es nada complicado. Yo presumo también de que ustedes manejan, como son chicos de informática, chicos y una chica de informática, el Excel no les es muy complicado, ¿no es cierto? O sea, presumo yo que no les es complicado. Entonces, el copiar, pegar, ordenar, ¿no es cierto? Es sumamente práctico, ¿no? O sea, yo sé Excel solo en función de lo que necesito, ¿no? Y cada cierto tiempo tengo que meterme en buscar algunos tutoriales para saber qué he actualizado Excel, ¿no? O sea, y bueno, pero me actualizo y si no lo practico me olvido, ¿no es cierto? Pero yo sigo la recomendación de un amigo, ustedes saben que los ingenieros electrónicos, en el caso de la UNI, muchos de mis amigos de promoción son profesores de informática, ¿no? Enseñan informática, tienen su certificación de la Microsoft, ¿no es cierto? Enseñan en varias instituciones, ¿no? Y se han especializado pues en diferentes cosas, ¿no? Cada uno tiene su propio espacio ahí. Y entre ellos, en las tertulias que hemos hecho varias veces, me dicen, ¿tú quieres ser profesor de informática? No, le digo, yo lo que quiero es utilizar, soy un usuario. Entonces, la recomendación que nos dieron es, aprende lo que tú vas a utilizar, ¿no? Nada más. Entonces, yo por eso no me voy más allá del Excel porque es lo que utilizo, ¿no es cierto? Y me falta, como te digo, ¿no? Como les digo, ¿no es cierto? Entonces, yo utilizo el, el Excel, ¿no es cierto?, para estadística, pero no para proyectos ni finanzas, ¿no? Que ya será para otra oportunidad. Uso el Word, ¿no es cierto?, para presentar monografías o tesis. Incluso eso tengo que estarme actualizando, ¿no es cierto?, porque cada vez hay más adelantos. Y el PowerPoint igual, ¿no es cierto? El PowerPoint hay, como digo, yo enseño otros espacios y me hacen unas presentaciones extraordinarias, ¿no es cierto?, que me gustaría aprender también.
Pero uno tiene que aprender lo que utiliza, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tienen ustedes es que son informáticos y están pues con toda la ventana abierta, ¿no es cierto? Todo el panorama. Entonces, esto acaba de ser de repente una en aplicación a lo que es Excel, ¿no? Y esto, el Excel además es muy útil para hacer proyectos, ¿no? Para hacer proyectos. Pero en fin, ya lo veremos. Van a ver que es sumamente sencillo. Espero que así lo consideren. El día viernes ahí despejamos todas las dudas. ¿Ok? Ahí, por ahora quedamos ahí. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hay algún, no sé si están levantando la mano o están diciendo así, ¿no es cierto? Alguien ha dicho OK. Ok, ahí quedamos. Bestial, gracias. ¿Y de qué te ríes tú, Elías? Es muy fácil, ¿no? La idea es que ahora lo piensen, pues hasta el viernes, qué variable sería lo más útil, ¿ya? A ver si coincidimos en algunas apreciaciones, ¿ok? Bien, entonces ya tienen ustedes ese esquema, vamos a buscar nuestras diapositivas, no sé si la primera diapositiva la terminamos. Me parece que sí lo terminamos. Completamos el estudio de todas las variables, ¿no es cierto? Sí, ya me estoy acordando que sí lo terminamos. Entonces ahora empezamos la segunda diapositiva. ¿Qué se refiere a la recopilación de datos y la construcción de tablas y gráficos? ¿Ya? Ok. Entonces nuevamente compartimos. Ahí está la diapositiva, ¿no? Entonces, una de las cosas, como yo les he señalado, que estadística yo le enseño en función de la importancia de la investigación, y una de las cosas importantes en la investigación es la búsqueda de datos, ¿no? ¿De dónde buscan los datos? Entonces, en general, ahí están los censos, ya hemos explicado brevemente que hay censos nacionales, regionales y sectoriales, ¿no? En algunos departamentos han hecho, ¿no es cierto?, censos en sus propios departamentos. Hay censos de salud, ¿no? El censo de comisarías, etcétera, ¿no es cierto? Hay. Tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Y además les he dicho que el INEI es un organismo nacional obligatorio del Estado peruano, que no lo puede diluir o desaparecer, porque la red de las Naciones Unidas en el mundo necesita de un organismo oficial que le entregue información. Luego también existen las llamadas encuestas, que también lo realiza principalmente el INEI, y también cualquier otra institución, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estamos en plena campaña electoral, todas las semanas aparecen 2 o 3 hasta 4 instituciones que publican sus encuestas, ¿no? O sea, sus resultados, en fin. Pero no solamente hay encuestas políticas, sino que este es lo más llamativo en este momento. Hay encuestas de todo tipo, ¿no? Económicas, sociales, culturales, empresariales, de marketing, ¿no? De percepciones, para saber cuál es la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía, ¿no? Etcétera. Y puede ser también públicas, o mejor dicho, nacionales o sectoriales, pueden ser también públicas, como es el INEI, o privadas, ¿no es cierto? Eso ya depende del interés de la empresa o la institución que lo requiera, ¿no? Y una tercera categoría de fuentes son los registros, ¿no? Y los puntos suspensivos que pongo ahí, porque hay más. Una es la RENIEC, justamente ustedes como jóvenes requieren de la RENIEC, es la que les entrega a ustedes el DNI, ¿no? El oficial, y ahora que se ha caducado ya pueden solicitar el DNI, ¿cómo le llaman? El electrónico le llaman, creo, ¿no? Ustedes de repente algunos todavía les tienen de recuerdo el amarillo, ¿no es cierto? ¿No?
Supongo que a estas alturas ya lo cambiaron. Cuando ingresaron a la universidad, de repente todavía usaban el amarillito, ¿no? Ustedes enseñan el amarillo y saben que es el menor de edad, ¿no? A estas alturas no quisiera mostrar el amarillo, ¿no? Ahora deben tener el azul. Y después del azul hay el blanco, ¿no? O sea, por colores hay 3 colores, ¿cierto? ¿Sí? Claro, pues Miriam se ríe porque el amarillo, enseñar a estas alturas, ser todo un joven universitario y mostrar un carné amarillo es un poco, es menor de edad, pues, ¿no es cierto? Pero en fin. Bueno, pero uno debe ser orgulloso de estar en la universidad y ser menor de edad, pero habiendo pasado 2, 3 años, supongo que ya pues tienen más de 18 años, ¿no? Eso hace la RENIEC. Y también hace la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, de divorcio y las cosas fatales también, ¿no? La SUNAR también es una entidad importante en el país que justamente por las 2 letras al final son registros públicos. Ustedes más adelante o de repente ya tienen inquietudes, porque ya son mayores de edad, quieren ustedes constituir una empresa o una institución, un organismo, ¿cierto? Entre amigos, entre patas, un club de fútbol, una asociación académica o una empresa, una actividad comercial también, y tienen que formar, pues, tienen que formalizarse, dice, ¿no? Entonces, la formalización significa que deben tener sus estatutos, ¿no? Su logotipo, su nombre, ¿no es cierto?, de la empresa, que tiene diferentes rangos. Ya eso es para explicarlo, en algún curso lo habrán estudiado, lo van a estudiar, pero generalmente lo hace la notaría pública, pero en la notaría pública le dicen, o nosotros lo hacemos, ustedes hacen el trámite al, ¿cómo se llama? En los registros públicos. O sea, en otras palabras, en la SUNAR. ¿Y qué cosa consiste en la SUNAR? Que ustedes tienen que solicitar pagando 10, 20 soles, no me acuerdo, qué es lo que necesitan, cuál es el nombre que van a registrar, ¿no? Y les piden que sea 2 o 3 nombres alternativos y les dan un plazo de una semana para que regresen y les digan, es válido tal nombre, ¿no? Porque no puede repetirse, ¿no? Entonces la SUNAR hace el registro, ¿no es cierto?, de todos los nombres de las organizaciones, sean públicas, privadas, ¿no? Sin fines de lucro, con fines de lucro para registrar, ¿no es cierto? Y en cualquier momento lo van a hacer ustedes, entonces vale la pena que conozcan esos registros, ¿no es cierto? Y de repente en algún momento ustedes se irían a trabajar a la RENIEC o a la SUNAR, dicho sea de paso, por su propia especialidad, ¿no? Y una fuente adicional de información son los resultados de los diseños experimentales, ¿no? Que generalmente lo hacen la academia, que es la universidad, las empresas, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga laboratorios de por medio, tenga que probar o demostrar algo, ¿no es cierto? Y esos son los diseños experimentales. Por ejemplo, los resultados experimentales para nosotros es importante lo que nos dice el CENAMI, ¿no? El CENAMI ya tiene registrado laboratorios volátiles no, estaciones experimentales le llaman a diferentes partes del Perú y de Lima específicamente, y según eso tienen los sensores pues, de velocidad de viento, precipitación de agua, de humedad relativa, ¿no es cierto?, de la temperatura, y saca por determinadas zonas todos esos experimentos, ¿no? Todas esas informaciones. Y en función de eso, ¿no es cierto?, hace algunos resultados. En tal zona tengan cuidado porque se acerca el más frío, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se va registrando de esa manera. Y en el mundo, en el extranjero, nosotros a veces tenemos que esperar, un segundo, por favor, ¿ya? Disculpen, una llamada urgente. Bueno, entonces, a veces no tenemos suficiente información y solicitamos información del
los centros de observación de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay un terremoto en el otro lado del Pacífico, ¿no? Del Océano Pacífico. O sea, tenemos que estar con cuidado porque después de algunas horas, no mucho tiempo, puede llegar a la costa de Perú un tsunami, ¿no es cierto? Hay un terremoto en Japón y acá llega y puede haber un tsunami. O sea, parece lejos, ¿no es cierto? Pero llega en horas el tsunami. Supongo que a estas alturas ya saben lo que significa un tsunami, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me dirá qué es un tsunami? No, no me digan que no saben qué es un tsunami. El terremoto sí saben qué es, ¿no? En estos días hemos tenido 2 temblores con epicentro en el sur de Lima, en Ica me parece, o en Chilca, que no ha sido poco, no ha sido bajo, ha sido 5.8, 5 y pico, ¿no es cierto? Que es que acá simplemente es un pequeño sobresalto, pero 5.8 ya es cerca de un terremoto, ¿no? Pero acá lo sentimos como temblor. Pero si hay un terremoto, o sea, el terremoto es producto del colapso de las placas que hay en la Tierra y eso provoca el movimiento de inmensa masa de agua, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, corre a una velocidad impresionante y llega a las costas, a las playas, subiendo, ¿no? Claro, lo que pasó, por ejemplo, en Pisco, pero y después felizmente no hemos sufrido de tsunamis más allá de medio metro, 1 metro de alto, o oleadas fuertes, ¿no es cierto? Pero en las islas, en los países asiáticos, eso es muy fuerte, es muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Hace algunos años, cuando ustedes de repente eran muy jóvenes o recién nacidos, en las islas que son paradisíacas para pasar vacaciones, son islas, ¿no? Y hubo un terremoto y el mar se tragó así literalmente las islas completas, o sea, desaparecieron turistas y cosas por el estilo, todo un desastre, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de información no lo tenemos nosotros, o sea, el Perú no lo tiene que solicitar a la red mundial, sobre todo Estados Unidos, su sistema, ¿no es cierto?, de información, incluso a veces se le pide pues a Chile, porque Chile también tiene franja costera que es un peligro para ellos y tienen que informar, no porque sean de otro país no informa, es parte de la solidaridad internacional o la responsabilidad internacional de informar, ¿no? Ok, eso es parte de los resultados de los diseños experimentales, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir. En el Perú, ¿qué fuente de información tenemos? Las entidades públicas, hemos dicho el INEI, ahí está la dirección que lo hemos utilizado, y pongo como ejemplo el Minedu, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Educación. A ustedes de repente les interesa el MEF, el MF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Minas, ¿no es cierto?, de repente, o tienen alguna información del Ministerio de Trabajo. Cada sector tiene, ¿no? Incluso las municipalidades también tienen su propia información, ¿no es cierto?, distrital. Y hasta los municipios provinciales, ¿no es cierto? En privados, a modo de ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene su propia página, el ADEX, que es la Asociación de Exportadores, ¿no?, a modo de ejemplo. A nivel mundial, en la región de América Latina tenemos a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y un organismo que depende de Naciones Unidas, pero se encarga de América Latina, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se llama CEPAL, ¿no?, su sigla de CEPAL. Las internacionales ya es Naciones Unidas, y algo importante para nosotros es el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no?, que es para todo el mundo, y como su nombre lo indica, acá incluso el PNUD, hay un PNUD Perú, que tiene informes, ¿no es cierto?, en relación a los datos de Perú, ¿no? Y el PNUD hace junto con el INEI, algunas encuestas nacionales, ¿no es cierto? Y bueno, parte de algunos auspicios que tiene el INEI es el PNUD, ¿no?, por ejemplo.
Yo les hago ese comentario porque años atrás, cuando yo les decía a mis estudiantes si conocían esto, ni siquiera conocían el INEI, ¿no? Bueno, también no era tan fácil tener, pues, recuerdan, alguien, a ver, ustedes como informático, ¿cuándo fue la diversificación o la masificación del Internet en el mundo? ¿En qué año fue? ¿Quién me dice? ¿Alguien me dice qué año fue? ¿No? Están buscando ustedes ahí, ¿no? ¿Cuándo empezó el Internet? 1990. 1990. ¿Sí? En 1990 ya tenía 2 hijos, ya imagínense, ¿no? Entonces, yo no soy nativo del Internet, ¿no? Yo he tenido que aprender el Internet, ¿no? Ya estando en la universidad, después de la universidad, no teníamos eso. Ustedes ya son, como le llaman, nativos del Internet, ¿no? Entonces, yo soy de la época que buscábamos los libros físicos en la biblioteca. Tenemos que tocar la puerta en la biblioteca, ¿no? Ahora, ¿no es cierto?, tenemos libros en todas partes digitalizados, ¿no? Oficiales y pirateados, como le dicen, ¿no? O sea, hay información a montones. Uno, si quería aprender algún detalle, tenía que ir imagínense, en vez de sacar fotocopia, al alumno que tenía buena letra se le decía, saca copia. ¿Saben cómo sacar la copia? Le dábamos papel cebolla, el papel finito, ¿no? Papel carbón, ¿no es cierto? 2, 3, 4 juegos y el hombre tenía que escribir, ¿no? Encima. Tenía que tener buena letra y escribir rápido para que, si no íbamos a clase, él nos los vendía después, ¿no es cierto? O lo vendíamos también, para que revisemos o repasamos la clase, ¿no? Después, por ahí, alguien se ingenió y tenía recursos y usaba una casetera. Y la casetera era una casetera grande, ¿no es cierto? Y que tenía que enchufarla con sus cassettes para escuchar la clase del profesor. Bueno, ahora ya pues, no necesitan hacer nada de eso porque incluso pueden escuchar la clase del profesor del año pasado, el anteaño pasado, de diferentes profesores de Perú y del mundo, ¿no es cierto? Todos los temas que ustedes quieran, ¿no? Entonces ustedes tienen que aprovechar al máximo la capacidad de información que tienen, ¿no? A la mano. Incluso abruma, ¿no es cierto? Agota, ¿no es cierto? No saben qué cosa, por dónde empezar. Entonces, lo que hay que saber es aprender, y es parte de su responsabilidad profesional, es dosificar la información inmensa que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, tienen todo esto. Entonces, como les decía, yo tenía chicos que no conocían ni siquiera el INEI. Pues no había tampoco el Internet, pero tenían que ir, ¿no? Ahora, el resultado del censo, antes uno tenía que esperar 1 año, 2 años para tener los informes. Ahora, en 6 meses, menos de 6 meses ya lo tiene. Uno tenía que comprar los libros. Ahora no necesitas comprar los libros. Tú vas con tu propio CD, mejor dicho, y te dan la información. Ahora ya no es el CD, sino con el USB. Ahora ya no es con el USB. Tú pides y te suscribes como amigo Lina y te dan la información que tú quieras, ¿no? Entonces yo he pedido trabajos a los chicos y les han tenido que dar impreso sobre distritos o sobre departamentos. Ahora ustedes no necesitan eso. Lo tienen acá en el Internet, ¿no? Entonces yo he tenido que definir, hacer trabajos, ¿no es cierto?, de información estadística del INEI en función del acceso que se tiene al INEI propiamente, ¿no? Ahora es sumamente práctico recoger información, diríamos, ¿cómo se dice? En tiempo real, ¿no? En tiempo real, prácticamente. Ok, todo este preámbulo es importante para lo que nosotros vamos a hacer en la presentación de tablas y gráficos. Como le hemos dicho, los resultados del censo, el INEI le llama cuadros, ¿no? Su equivalente o sinónimo es tablas. Nosotros vamos a llamarle tablas y gráficos, ¿no? Entonces, para recordar, nosotros hemos señalado que hay 4 categorías de variables: nominales, ordinales, discretas y continuas. Entonces, en esta parte, en esta diapositiva, vamos a trabajar las 3 partes que están acá: nominales, ordinales y discretas, ¿no? Las tablas y gráficos de estas 3 partes es sumamente versátil o semejante, fácil.
La continua ya requiere un poquito de mayor cuidado, por eso lo hacemos en la siguiente diapositiva, ¿ok? No vamos a hacer todo, sino algunos aspectos que consideremos importantes, y vamos a buscar un modelo, ¿no?, de hacer tablas y gráficos. Existen varios modelos, ¿no? Hay varias formas de hacer presentaciones, ¿ya? Yo he escogido una que me parece la más práctica. Si ustedes la logran analizar, después los otros modelos de presentación de tablas y gráficos ya les va a parecer fácil. Ya ustedes escojan cuál es el más práctico para cada uno, ¿no? En el largo tiempo que tengo enseñando esto, era parte de la discusión, ¿no? Profesor, pero en el libro tal sale de esta forma. Bueno, yo lo veo de otra forma porque he utilizado otro libro, ¿no? Pero el otro profesor usa otra tercera forma. Sí, pues otros de tercera forma. ¿Cuál es la más práctica? Hagan lo que yo les estoy sugiriendo, ¿no? Y después aprenderán las otras, ¿no? Paulatinamente, ¿no? O sea, al final el resultado es prácticamente igual, ¿no? Hay grados de diferencia, pero no es grave, ¿no es cierto? Es cuando ustedes miden con una regla, ¿no es cierto?, que tiene defectos, ¿no?, que tiene errores de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Entonces, si ustedes miden, ¿no es cierto?, determinadas longitudes con esa misma regla defectuosa, entre comillas defectuosa, ¿no es cierto?, ustedes tienen que medir siempre todo lo que quieran medir con esa regla, que llamemos es defectuosa o con error de más del 2 milímetros. Ok, como ustedes saben que tiene un error de 2 milímetros, entonces todo lo que han medido saben que tiene un error de 2 milímetros. Pero si ustedes utilizan diferentes reglas con diferentes márgenes de error, al final no saben cuál es lo más adecuado. Entonces, por eso cuando ustedes hacen una gráfica o una tabla con un modelo, desde un inicio hasta el final, ¿ya? Eso poco a poco lo vamos a estar explicando, ¿ya? Bueno, empezamos con la nominal, ¿no? Recuerden que la presentación es de tablos o cuadros, como hemos señalado, que es tabular, ¿no? Vamos a tabular, es formar tablas o cuadros, ¿no?, que nos sirve para agrupar datos y facilitar su interpretación. Gráficos o diagramas, ¿no?, es para resaltar visualmente las características de los datos, qué es lo que se puede sorprender, qué es lo que es más, qué es lo que es menos, ¿no es cierto? Entonces, ambas cosas se complementan, ¿no es cierto? Ambos son útiles para trabajar, sí. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer todo lo que se pueda en estadística, pero desde luego ustedes pueden optar qué es lo más práctico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes principales de un cuadro estadístico, ¿no? Según recogiendo al colega Ávila, que es un estadístico ya lamentablemente fallecido, él dice que son esos 8 puntos. Si ustedes leen el manual que les he sugerido que lean del INEI, el manual cómo elaborar cuadros, tiene más detalles. Y de lo que hemos visto en los cuadros del censo también tiene más detalles. Pero lo más importante es el número del cuadro. Hay que poner siempre la numeración del cuadro, el título del cuadro, luego poner el encabezamiento, los conceptos que van a trabajarse, el cuerpo, el contenido propiamente, la nota de pie o llamadas, ¿no es cierto?, que vamos a explicar poco a poco qué significa eso, la fuente, una nota de unidad de medida, ¿no es cierto?, y la elaboración. Incluso ahí, de manera especial dice, elaborado a tal fecha. Es como en los resultados de las encuestas que ustedes están viendo, ¿no? ¿Cuándo ha sido elaborado? Tal fecha, ¿no? Uno de sus compañeros estaba comentando desde un inicio, cuando empezábamos la clase, no estábamos grabando todavía, en su trabajo le pedían información, algo de las actividades que desarrollaban, ¿no?, en su trabajo. Pero tenían que poner la fecha, ¿no? Ya, ese es algo importante que se tenga. Fue elaborado tal fecha, ¿no? Por fulano de tal fecha. Autorizado por tal oficina, etcétera, ¿no? Eso es importante. En el caso de nosotros, no vamos a ser muy respetuosos en esto porque son a modo de ejemplos y van a ser de la forma más práctica posible, ¿ok? Pero hay que tomar en cuenta todas estas
situaciones, sobre todo para la monografía. Ahí sí le voy a pedir que muchos de estos elementos se consideren. Entonces, empecemos con las nominales, ¿no es cierto? En el caso de las nominales, la distribución de frecuencias también se le llama, es un resumen tabular, o sea, haber hecho una tabla de un conjunto de datos que muestra el número o frecuencia de artículos de cada una de las variables, de las varias clases que no se traslapan. A modo de ejemplo, o son hombres o son mujeres, no es que alguien es más o menos, ¿no es cierto? Si alguien es más o menos, lo ubican o como hombre o como mujer, ¿no? Si les piden la edad, mañana cumplo 18 años, oye, o dice que tiene 18 años o dice que no tiene 18 años, ¿no es cierto? O sea, hay personas que dicen, no, me falta más de 6 meses, entonces sigo teniendo 17 años. Me falta 5 meses. Bueno, considérate ya de 18 años, ¿no es cierto? Pero no puede ser más o menos. Se tiene que poner un valor determinado, ¿cierto? Y para construir la tabla, ¿no es cierto? Realmente cada columna es una tabla, pero se compone de varias columnas la tabla que queremos crear. Una es la distribución de frecuencias absolutas, que le vamos a llamar F minúscula. En algunos textos le llaman N minúscula, ¿no es cierto? Pero N lo vamos a usar para otras cosas, así que le llamamos F. Les digo eso porque depende del libro que uno utilice, ¿no? Generalmente vamos a llamarle F minúscula. Distribución de frecuencia relativa, que va a ser la H por ahora, más adelante le vamos a dar otro nombre, y la distribución de frecuencias porcentuales con el símbolo de tanto por ciento. ¿Ya? Y en cuanto a las gráficos, el gráfico va a ser de barras y el gráfico de pastel, ¿no? O el pie también se le llama, o torta también algunos le llaman. ¿Ok? En otras palabras, esas son las columnas más importantes, de esa manera uno lo puede presentar en la variable, o sea, ya no le ponen la variable, sino el nombre de la variable. La frecuencia absoluta, algunos ya le ponen, si es número de estudiantes, le pondrán pues el número de estudiantes, ya no le pondrán frecuencia absoluta F, ¿no? Es el número de estudiantes. Frecuencia relativa, bueno, se tendrá que seguir poniendo, y la frecuencia porcentual, o a veces le ponen solamente porcentaje. ¿Eh? Nosotros le decimos que a modo de explicación del curso, vamos a hacer todas estas columnas. Pero cuando ustedes presenten un trabajo, el trabajo que les estoy pidiendo, no es obligatorio presentar todas las columnas, sino las columnas que crean más importantes. ¿Ya? Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, vamos a utilizar todas, ¿no? Para simplemente aprender la definición que se tiene. Está acá el primer ejemplo, ¿no? Y justo creo que vamos a hacerlo lo más rápido posible, para que el ejemplo nominal. La tabla de frecuencia de la variable categórica nominal, ¿no? El ejemplo es en un aula del curso de matemáticas, se contaron 20 estudiantes, luego se identificó a los hombres, ya lo categoricé como H, y mujeres como M mayúscula. Presentando lo siguiente. Entonces se presentó este cuadro, ¿no? Este cuadro es producto, claro, obviamente tú no vas a hacer una encuesta solamente preguntando si eres hombre o mujer, ¿no? O sea, tú haces pues 10 preguntas, 15 preguntas, y una de las tantas preguntas viene a ser que es el sexo, ¿no es cierto? O algunos le llaman el género. Y se ha operacionalizado como hombre y mujer, nada más. Entonces, sobre ese dato, sobre estos datos que tengo acá, construir una tabla de frecuencia y describir la tabla, ¿no? Entonces, ya sabemos que es N es el número de datos que yo tengo, que son 20 estudiantes, que está acá en la tabla, ¿no? Y también está en el enunciado, ahí dice 20 estudiantes, y acá están los 20 estudiantes. Esto enunciado de 20 estudiantes de repente ni lo ponía, simplemente indicaba lo que está acá adentro, ¿no es cierto? Hay 1, 2, 3, 4 filas, hay 5 columnas, 5 por 4 simplemente es 20, ¿no es cierto? Hay 20 estudiantes. ¿Cómo se personalizan, no? Se hace la codificación, ya está hecho acá, hombre H mayúscula, mujeres M mayúscula, ¿no es cierto? Ok, entonces simplemente construyo la tabla que hemos visto hace unos minutos, ya la variable, que la llamamos por defecto X, sexo, que es hombre y mujer. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Entonces, como son pocos, la forma muy práctica es simplemente tachar, ¿no es cierto? Contar.
Al final ustedes cuentan, ¿de acuerdo? No es mucho, son 12 hombres, ¿no? Van tachando para no equivocarse, hay hombres, 12, perdón. Y luego tachan con otro color y hay al final 8 mujeres. Si yo sumo verticalmente 12 más 8, 20, eso es el valor de n, que es el número de estudiantes, y eso también se llama la sumatoria de las frecuencias, ¿cierto? Luego la frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? Creo que no es nada difícil, es la división de 12 entre 20, ¿no? Y yo por costumbre le pongo 2 decimales, porque sale 0,6 nada más, ¿no es cierto? Supongo que no es necesario poner pues la calculadora, ustedes simplemente lo comprueban, o mentalmente, o con lápiz y papel, pueden hacer que es 2 entre 20, me da 0,6, ¿no? Y luego la frecuencia relativa de la mujer es 8 sobre 20, 0,40, ¿no? Y la frecuencia porcentual simplemente es la frecuencia relativa multiplicada por 100. En general, por definición de porcentaje, ustedes multiplican por 100 a cualquier cantidad y ese es el porcentaje. Tanto en la frecuencia relativa lo suman, en la sumatoria de las H minúscula, ¿no es cierto? Me sale 1. Repito, por defecto o por costumbre le pongo 2 decimales. La frecuencia porcentual lo sumo, me sale 100, ¿no? La sumatoria del porcentaje. ¿Y cuál es la descripción? La descripción es la que está acá. En el aula del curso de matemáticas se encuentran presentes 12 hombres y 8 mujeres. Fácil, ¿no es cierto? Los hombres representan el 60%, ¿no?, de las estudiantes presentes, mientras que las mujeres representan el 40%. Si se dan cuenta, yo no estoy utilizando esta frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa después, más adelante lo vamos a utilizar. En una presentación del trabajo, por ejemplo, lo que les he pedido, de repente es suficiente la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual, nada más, ¿no? Porque esto es casi una reiteración. Cuando yo tengo ya datos de ese tipo, estamos acá en la gráfica. La gráfica es solamente de barras, aunque acá es una mezcla que he hecho, ¿ya? O sea, si gustan, esto lo ponen a un costado, ¿no? Y ahí están las barras, ¿ya? Entonces, para no hacer otra gráfica, les he agregado, ¿no es cierto?, la figura de una mujer y la figura de un hombre. ¿Y eso cómo se llama? Le llaman pictórico, ¿no? Si hubiera sido automóviles y motos, se hubiera puesto la foto de un automóvil y la foto de una moto, ¿no es cierto? Eso se llama pictórico. Ok, pero veamos acá cómo se ha construido la tabla. Esta tabla está construida por defecto por el Excel, ¿ya? O sea, ustedes si gustan, estos datos que están acá, lo construyen en Excel y sale esta figura, ¿no? Aquellos que ya manejan Excel, les sale rápido. Pero lo que quiero explicar es que el eje horizontal es el eje de las variables, sexo. Acá está el hombre y acá está mujer, ¿no? Y el eje vertical es el eje de la frecuencia absoluta, en este caso, ¿no? Entonces, por defecto le sale desde 0 hasta 14, a pesar que el mayor valor es 12, ¿no? Pero para que tenga un techo, una holgura, le ponen hasta 14. Si gustan, se pone hasta 12 también, y no pasa nada. Simplemente es esa manera de presentación y hay espacio suficiente. Y esta gráfica, ¿no es cierto?, es el nombre que tendría que agregarle, cuál es el nombre correspondiente, ¿no? Y luego, por encima de cada barra, está 12 y 8. O sea, Excel me permite poner, ¿no es cierto?, el valor 12 hombres, 8 mujeres, ¿no es cierto? Nada más. Así de práctico. Difícil, espero que no sea. Estoy utilizando pocos datos para que me salga sin mucho artificio matemático, ¿no? Luego de eso pasamos a las ordinales rápidamente, ¿no es cierto? Ahí está. Lo dejo ahí, ¿no es cierto? Porque ya van a ser 20 y 47, ¿no? ¿Sí? Y eso me va a demorar más de 5 minutos. Entonces se lo dejo a la vista para que ustedes ya lo vayan descifrando y la próxima clase lo resolvimos rápidamente, ¿no? ¿Les parece? ¿Hasta alguna pregunta hasta acá? Está fácil, ¿no es cierto? Esperemos que así sea. No es nada complicado, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Jóvenes? Está, bestial. Muy agradecido. Para el viernes, entonces seguimos conversando para más detalles.
¿ya? Cuídense, por favor, el frío ya está que arrecia, acabo de tomar un café caliente, me ha calentado. Se acerca la variante india, que ha tenido un récord de no sé cuántos muertos por día, es peligroso. En varios países de América Latina también está llegando con mucha fuerza y eso es sumamente peligroso, entonces hay que seguir cuidándonos, ¿ya? Hay que mantener la distancia prudente, social como le llaman, y el alcohol necesario, ¿no es cierto? Gasten alcohol, báñense en alcohol cada vez que salgan y estén en contacto con algo, ¿no es cierto? Hasta para cuando compran y tienen, sobre todo que son comidas, algo que comer, límpienlo todo con alcohol, ¿ya? Un pequeño descuido no es es algo, no solamente por la pérdida de vida, sino incluso, imagínense todo lo que cuesta, si llegan a estar terrible, ¿cómo le llaman esta saturación de oxígeno? Si baja de 90 y es un peligro, ¿no? Hay personas que llegan a 80, a 70 y está muy mal y ya tienen que estar hospitalizados, ¿no es cierto? No es tan alto. Cánula de alto flujo, ¿Qué cosa es la cánula, estimado Lías? Eso ya me agarraste, no sé qué cosa es. ¿Qué lenguaje has usado tú ahí? ¿Qué es la cánula de alto flujo? Es para que la gente que no puede respirar, profesor, es pero ¿qué cosa? Es un artefacto que se le brinda yo sabía solamente oxígeno que le ponen, ya, o cama UCI, ¿no? Y que incluso hay gente que está haciendo la producción de oxígeno portátil, ¿no? Realmente no es complicado, lo que pasa es que si no lo sabes usar, frito, ¿no? Pero en todas las situaciones hay que cuidarse. Ok, muchas gracias, voy a ver esa... Y lo estoy abriendo. Guía, recomendaciones de uso cánula nasal de alto flujo en pacientes. Muchas gracias. Sí, lo voy a guardar para todos. Leí, profesor, disculpe, que a través de ese dispositivo, como que el oxígeno o lo que necesitas ya está humidificado, o sea, está listo y ha salvado muchas vidas últimamente. Bestial, muchas gracias. Para tomarlo en cuenta y difundirlo, ¿no? Ok. Ya, eso, pues, o sea, no está de más, siempre un comentario y que algunos, como ustedes conocen algún detalle más, y lo transmitamos, ¿no es cierto? Para que toda la gente lo pueda conocer. ¿Ya? Muy gentil de tu parte. Bueno, y espero que todos los chicos también lo conozcan, ¿no? Ya tienen en el chat, está una dirección, ya lo acabo de grabar, ya lo guardé y vamos a leerlo y transmitirlo, ¿no? Bueno, pero no hay que llegar a esas situaciones, hay que mantener el distanciamiento social, la higiene, sobre todo en la calle, y en la casa también tener todas las precauciones del caso, ¿no? Porque ya no es un problema de que tú te enfermes o te resfríes, sino que tú contagias a toda la familia, ¿no? Ustedes que son jóvenes pueden resistir de repente este virus, pero no toda la familia, ¿no? Entonces, no quiero que ustedes se preocupen más de la cuenta, pero hay que prevenirse de todo, ¿no es cierto? A pesar que puedan venir las vacunas, ¿eh? Dicho de paso, me toca la vacuna la próxima semana. Vamos a ver qué cosa me toca. A veces no sé si me animo o me desanimo por ir a la vacuna, ¿no? Pero en fin, ya esos son otros detalles. Ok, en la